Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro video del canal. En esta oportunidad realizaremos cálculos para el diseño de un transformador. Bueno, sin más que decir, comencemos. Diseño de transformadores. Acá tenemos un pequeño circuito de un transformador, donde los datos que se nos otorga para el cálculo son: en la bobina primaria tenemos el voltaje, que nos dice que posee un valor de 250 voltios proporcionados por esta fuente. Seguidamente tenemos los datos de la bobina secundaria, que nos dice que el voltaje 2, es decir, el voltaje en estas terminales de acá, es de 12 voltios, y el voltaje 3, que es en estas otras terminales, es de 18 voltios. El número de espiras entre el común y el voltaje 3 es de 83 espiras. Y también nos da el dato del número de cable que está usando en la bobina secundaria, que es de 18. Ya más adelante podré indicar en qué consiste este valor. Por último tenemos los datos globales, que me da la intensidad del campo magnético, que me dice que es 1,22 teslas. Comencemos con la solución. Partiremos del dato que nos da del número de cable, que en este caso es 18. Podremos buscar este valor en una tabla de cables AWG, donde nos dirá que para un cable de número 18, la corriente que es capaz de manejar es de 3 amperios, y esta vendría a ser la corriente en el secundario. A continuación determinaremos la potencia tanto para el voltaje 2 como para el voltaje 3. Para el voltaje 2 tenemos que la potencia 1 será igual a la corriente del secundario por el voltaje 2, que nos da 3 amperios por 12 voltios, obteniendo un valor de 36 watts de potencia para el voltaje de 12 voltios. Para la potencia 2 tendremos de igual manera la corriente del secundario por el voltaje 3. Tenemos entonces 3 amperios por 18 voltios, obteniendo una potencia de 54 watts. La corriente en el secundario es la misma tanto para el voltaje 2 como para el voltaje 3. Ahora determinaremos el voltaje entre 2 y 3. Eso quiere decir que encontraremos el voltaje en estas terminales. El voltaje entre 2 y 3 es igual al voltaje 3 menos el voltaje 2, reemplazando datos: 18 voltios menos 12 voltios, obteniendo un voltaje de 6 voltios entre el voltaje 2 y el voltaje 3. A continuación determinaremos la potencia del secundario. Para esto necesitamos la corriente del secundario y el voltaje del secundario, que en esta situación nos dice que el voltaje en el secundario será igual al voltaje entre los extremos, que viene a ser igual al voltaje 3. Es por eso que usamos ese voltaje en esta fórmula. Y reemplazamos 3 amperios por 18 voltios, que nos da un total de 54 watts, igual a la potencia 2. Hallaremos el número de espiras en el común. En este caso, el común se encuentra al inicio del bobinado, por lo que no posee ninguna espira, y nosotros tomaremos entonces el valor de 0 espiras para el común. hallaremos la potencia en el primario.
Para determinar la potencia necesitaríamos el voltaje y la corriente del primario. Debido a que ese dato no es proporcionado, nosotros podemos partir de lo siguiente, que la potencia en el primario deberá ser igual a la potencia en el secundario o la potencia 2 y será igual también a la potencia global. Eso quiere decir que la potencia para la bobina primaria es igual a la potencia en la bobina secundaria. De esa manera nosotros podemos definir que la potencia en el primario es igual a 54 watts. A continuación determinaremos la corriente en el primario. La corriente que circula por acá. Y nos dice que la corriente en el primario es igual a la potencia del primario sobre el voltaje del primario. Reemplazando los valores tenemos 54 watts sobre 250 voltios, obteniendo como resultado una corriente de 0,216 amperios, que también podríamos decir que es 216 miliamperios. Ahora determinaremos el número de cable necesario para el bobinado del primario. Determinamos que deberá usarse un cable del número 30, esto porque es capaz de manejar hasta 0,25 amperios y el dato que obtuvimos es de 0,216 amperios. Ahora el número de espiras para la bobina primaria, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, que nos dice: el número de espiras del secundario es igual al número de espiras del primario por el voltaje del secundario, todo sobre el voltaje del primario. Despejamos el número de espiras del primario, reemplazamos los datos y obtenemos que nos da un total de espiras de 1152,78 para la bobina primaria, redondeando 1153 espiras para esta. Ahora determinaremos el número de espiras para el voltaje de 12 voltios en la bobina secundaria. Aplicaremos la misma fórmula donde reemplazamos los datos y obtenemos que el número de espiras necesario para esta bobina es de 55,3 espiras, que podríamos redondear directamente a 56 espiras. Ahora determinaremos la relación de voltajes, también de número de espiras o de corrientes entre ambas bobinas. Lo realizaremos mediante voltajes. Entonces tendremos el voltaje primario sobre el voltaje secundario. Como podemos ver, el voltaje del secundario viene por voltaje 3, que como había explicado anteriormente es el voltaje entre los extremos de la bobina secundaria, que vendría a ser el voltaje total de dicha bobina. Entonces reemplazamos los datos y obtenemos una relación de 13,9. Ahora determinaremos el rendimiento de nuestro transformador. Para este es importante mencionar que en un transformador ideal que no posee ni pérdidas, el rendimiento del mismo debería darnos un valor de 1 entre las potencias. Como pudimos realizar los cálculos, obtenemos que tanto en la potencia secundaria como en la potencia primaria tenemos el mismo valor de 54 watts. De esa manera la relación es igual a 1. Eso solo ocurre recalcando en los transformadores ideales. Ya en un transformador físico no es posible obtener
este rendimiento debido a las pérdidas que causan los mismos materiales, etc. Continuemos. Ahora determinaremos la sección del núcleo. Para este necesitaremos la constante por la raíz de la potencia. Como ya habíamos mencionado, la potencia global es igual a la potencia del primario por la potencia del primario, que también es igual a la potencia del secundario, y termina siendo la potencia global de 54 watts. Entonces tenemos una sección del núcleo de 8,08 centímetros cuadrados. Por último, hallaremos lo que es la frecuencia, para lo cual tenemos la siguiente fórmula, que nos dice: el número de espiras del primario es igual a 10 a la 8 por el voltaje del primario, todo sobre 4,44 por la frecuencia, por la intensidad del campo, por la sección. Como nos pide hallar la frecuencia, ya que también es el último dato que nos faltaría para completar nuestra tabla, despejamos la frecuencia y es solo el intercambio entre el número de espiras y la frecuencia. Reemplazamos los datos. Un dato muy importante es que la intensidad del campo, que viene en teslas, es necesario transformarlo a Gauss, obteniendo de esa manera un valor de 12.200 Gauss, y obtenemos una frecuencia de 50,37 Hz, redondeando 50 Hz de frecuencia. Bueno amigos, de esa manera hemos concluido con lo que es el diseño de transformadores. Sin más que decir, hasta la próxima.